Todos, buenas noches. Buenas noches, ya pudimos comenzar la clase, entonces damos unos minutitos para que se conecten y ya comenzamos propiamente, ¿vale? Porque si se me olvida se van a quedar con media clase nada más. Ok, listo. Bueno, ¿qué es la filosofía? Los problemas de la filosofía y un panorama histórico de cómo ha ido cambiando el pensamiento filosófico a lo largo del tiempo, ¿vale? Entonces va. Como siempre, pues me gustaría empezar con haciéndoles unas preguntas introductorias, unas preguntas de reflexión. Entonces, ¿alguna vez han tenido inquietudes de tipo filosófico y alguna vez han leído como filosofía? Y si han leído quizá algo sobre filosofía o algún libro de filosofía o sobre filosofía, ¿cómo les ha impactado? ¿Qué les ha hecho pensar o sentir? ¿Vale? Entonces, díganme primero sus intuiciones y qué conocen de la filosofía. ¿Qué es lo que han oído hablar sobre la filosofía? Que mi existencia es triste y sin sentido. Ok, vamos a ver un poquito del existencialismo para responder si de verdad es así si de verdad la existencia es triste y sin sentido. Muy bien. Pero sí, técnicamente es como si es una pregunta filosófica. ¿Quién más ha tenido intuiciones filosóficas o ha leído algo sobre filosofía? Hey, ¿tenemos a alguien más conectado? Recuerden que pueden usar el micrófono, ¿vale? O por ejemplo, díganme qué piensan, de qué creen que trata la filosofía, o qué es lo que les han dicho sobre esta rama del pensamiento humano. A lo mejor les han dicho que no sirve para nada, que es para marihuanos, este, que, que nada más es para cuando uno está borracho en fiestas. ¿Qué es lo que ustedes ya saben o han oído de la filosofía? Cuestionarse exactamente, trata de cuestionarse. ¿Qué cosas se cuestiona la filosofía? Bueno, vamos a ver, ¿vale? Porque pues vamos a ver, digamos, cuál es la esencia de la filosofía. En su base, ¿qué es lo que hace la filosofía? Ok, muy bien. Bueno, entonces, con algo de suerte, a lo mejor no vamos a ver mucho las escuelas de pensamiento filosófico en toda su profundidad, pero pues les puedo recomendar bibliografía y como poner un par más de recursos para que puedan ir ustedes enterándose de las distintas formas de pensamiento filosófico a lo largo de la historia, ¿vale? Y si vean, resuelvan la pregunta de si de verdad su existencia es triste y sin sentido, o si podemos ser felices y tener un sentido en la vida. Ok, muy bien. Bueno, entonces, ¿qué es la filosofía? ¿Dónde surge la filosofía? Bueno, habíamos en las clases de literatura que pues muchas formas literarias surgen en la antigua Grecia, ¿no? Surgen el teatro y la lírica desde entonces, en las épocas de la antigua Grecia. Pues la filosofía no es la excepción. La filosofía es una de las disciplinas más antiguas del pensamiento humano. Quizá lo único anterior a la filosofía son los mitos y la religión, pero la filosofía como tal, como forma de pensamiento, surge en la antigüedad a la par de otras de las artes occidentales, porque hay que señalar, ¿no? Que la antigua Grecia es el origen del pensamiento y de la cultura occidental, ¿vale? E incluso la antigua Grecia tuvo conexiones con otras, digamos, por decirlo así, tuvo conexiones con otras culturas, ¿vale? La cultura griega tuvo conexiones con la cultura egipcia, por ejemplo, tuvo conexiones con Mesopotamia, etcétera, ¿no? Pero bueno, eh, a Grecia como el origen de la cultura occidental, del pensamiento occidental. Entonces aquí es donde surge la filosofía, hace 2500 años. O sea, los 2020 que llevamos después de Cristo y unos 500 antes de Cristo, ¿vale? Quizás hasta más, 600 si no me equivoco. Entonces, bueno, em, la filosofía es una reflexión, ante todo es una reflexión metódica. Es decir, es
reflexionar sobre las cuestiones más fundamentales, pero siguiendo un cierto método para darle forma a nuestro pensamiento y a nuestra reflexión, ¿vale? Es una disciplina que requiere, o más bien, es un pensamiento que requiere una cierta estructura, ¿vale? Es decir, que estructuremos nuestros pensamientos. Ahora, dentro de estas posibilidades hay muchísima libertad de cómo podemos estructurar nuestras reflexiones, cuál método es el que podemos seguir. Hay muchísima libertad y hay muchísima variedad de métodos en toda la filosofía, a lo largo de toda su historia, ¿vale? Pero lo más importante y lo que hay que destacar es que es un pensamiento con una cierta forma, que sigue un cierto método, ¿vale? Y ¿qué es lo que diferencia a la filosofía de otras disciplinas? Que la filosofía se ocupa de las cuestiones más fundamentales del ser humano, las que están a la base de todo, de las que surgen todas las otras cuestiones y quizás se puede decir las cuestiones que si no resolvemos, todas las cuestiones no tienen sentido, ¿vale? Se podría decir así, no lo sé. Entonces, ¿qué tipo de cuestiones? Bueno, la vida y la felicidad, por ejemplo. Teníamos acá que si la existencia es triste y sin sentido, bueno, pues la filosofía trata si de verdad la existencia es triste y sin sentido. Denme un segundito. Muy bien. Entonces, bueno, estas cuestiones como cuál es quizá el sentido de la vida, el objetivo de estar vivo. De hecho, hay autores, filósofos que dicen, esta es la cuestión más fundamental. Es decir, la cuestión de para qué vale la pena vivir. Es la cuestión más fundamental de la filosofía. Hay, por ejemplo, un autor francés que precisamente se hace preguntas sobre todo eso. Albert Camus. Lean Albert Camus si pueden. Precisamente trata sobre estas cuestiones. Y él tiene bueno, él desarrolla un pensamiento que se llama absurdismo, que precisamente lo que dice es que cuando nosotros intentamos hacer sentido de las cosas alrededor, nos encontramos con absurdos, con que nuestros conceptos no logran capturar toda la realidad, el sentido último de la realidad. ¿Para qué seguir vivos? ¿Para qué son las cosas? Entonces nosotros tenemos que hacer este sentido, ¿vale? Él tiene una obra que se llama El mito de Sísifo, y en esta dice, bueno, la vida es como Sísifo, que es un personaje de la mitología griega, que es obligado a una roca por una montaña, solo para que llegando a la cima se le caiga y la tenga que subir de nuevo. Y eso es un castigo que le pone Hades por intentar engañar a la muerte. Y él dice, bueno, es que la vida es como Sísifo. Hacemos un esfuerzo, subimos la roca solo para que inmediatamente se caiga y haya que subirla de nuevo. Pero él lo que dice es, pero aún así hay que imaginar a Sísifo feliz. ¿Por qué? Porque crea su propio sentido. Es como, la vida es como subir esta roca. El ser humano intentando encontrarle sentido a las cosas es igual que Sísifo subiendo la roca. Pero eso no significa que sea miserable, porque precisamente en la búsqueda del sentido de la vida está la clave de la felicidad, el que se pueda hacer feliz. El encontrarle ese sentido, o más bien, o mejor dicho, el producir ese sentido. Entonces, eso es un tipo de cuestión de los que trata la filosofía, ¿vale? La vida y la felicidad. O, por ejemplo, la naturaleza y percepción de la realidad. ¿Qué es real y qué no? De lo que percibimos, ¿qué es real y qué no? O quizás ciertas percepciones nos engañan y haya otras que capturan mejor la realidad, que haya unas que capturan la realidad mejor que otras, ¿vale? Algunas percepciones sean más confiables que otras. Ese tipo de cuestiones de la filosofía. Por ejemplo, piensen no lo sé, en los colores, ¿no? No todos experimentamos el color de la misma forma. Hay personas con daltonismo, ¿no? Y las personas con daltonismo no ven las cosas del mismo color que nosotros. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Que ellos perciben una realidad diferente? Pues no. ¿O sí? Parece que la intuición parece indicarnos que no, que es la misma realidad, solo que ellos la perciben diferente. Entonces, por ejemplo, la conclusión a la que se llega con esta reflexión es que el color de los objetos no es una propiedad fundamental. Es decir, no importa qué color sea un objeto,
eso no cambia su esencia, el tipo de objeto que es. O sea, una manzana es una manzana, sea amarilla, verde o azul o morada, yo que sé, a lo mejor hay experimentos genéticos que hacen manzanas moradas. Puede ser, no lo sé. Pero la manzana es una manzana, sin importar su color. Y es más, una manzana que la mayoría quizá vea roja, una persona con daltonismo va a ver de otro color. No lo sé. Entonces, el color no es una propiedad fundamental de los objetos, ¿no? El color es simplemente luz reflejada con cierta frecuencia que ciertas partes de nuestro ojo identifican y procesan como señales al cerebro. Si lo explicamos así, pues es como de que, pues no hay como tal, eh, no hay como tal, no significa que las cosas tengan que ser de cierto color para hacer esa cosa, ¿no? Una manzana no tiene que ser roja para ser una manzana. El color es algo secundario. Y de hecho hay un experimento mental que se llama Mary la supercientífica, Mary la supercientífica, que se trata de una mujer. Bueno, es como un experimento mental, es como una situación ficticia que nos imaginamos para demostrar un punto. Entonces, en este experimento mental, este personaje, Mary la supercientífica, vive encerrada todo el tiempo en un cuarto donde nunca ve nada de ningún color. Nada. Todo es gris. Todo lo que ella ve es gris. Sin embargo, ella ha leído que existen los colores. Ella ha leído sobre teoría del color. Ha leído que sabe que, por ejemplo, rojo y verde hacen. ¿Cuál hacen el rojo y el verde? Creo que morado. X. Que sabe que sabe las combinaciones de los colores primarios, ¿no? Por ejemplo, sabe que el color es una consecuencia de la luz que se refleja en los objetos y se ve y llega a los ojos. Sabe todo lo que hay que saber sobre el color. Todo. Puede explicar científicamente hasta el más mínimo detalle. Pero jamás ha experimentado nada, ningún color. No ha visto ningún objeto de ningún color. Entonces al hacer este experimento mental, uno puede preguntarse, si nunca has visto ningún color, pero sabes lo que es el color, o más bien, pero has leído las definiciones del color y cómo funciona, ¿aún así puedes decir que sabes qué es el color? Si jamás lo has visto. Es decir, ¿es posible conocer cosas sin haber tenido la experiencia de esas cosas? ¿Es posible conocer, por ejemplo, un sonido? Saber todo lo que hay que saber de un sonido, su frecuencia, su tonalidad, bla, 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 sin jamás haberlo escuchado. Y es muy interesante. Y es una pregunta filosófica, ¿no? Obviamente no la vamos a responder aquí porque pues, tomaría una tesis. Pero es un ejemplo de las cuestiones filosóficas sobre la percepción de la realidad, ¿vale? La percepción, o más que la realidad, la percepción del mundo. ¿Por qué el mundo es como es y por qué lo percibimos como lo percibimos? Es una pregunta filosófica. Otras preguntas como el pensamiento y el conocimiento, por ejemplo. ¿Cuál es la estructura que tienen nuestros pensamientos? ¿Cuál es la forma que tienen nuestros pensamientos? Es decir, ¿cómo nos hacemos conceptos mentales, construcciones mentales de las cosas, de los objetos, ¿vale? ¿Y qué relación tiene esto, por ejemplo, con las palabras que usamos para nombrarlos, ¿no? Esto es una cuestión filosófica. ¿Por qué? Porque pues la filosofía es, digamos, el pensamiento, pues casi, por decirlo así, en estado puro, ¿no? El pensamiento puro. Entonces, digamos, en cierta forma la filosofía, parte de la filosofía es pensar sobre el pensamiento, ¿vale? Pensar sobre nuestra propia forma de pensar, aunque suene raro. Pero pues sí, ¿no? Es reflexionar sobre cómo es que entendemos las cosas. ¿Cómo es que creamos conceptos? ¿Cómo es que con esos conceptos describimos los objetos? ¿Y cómo es que esas descripciones pueden ser quizá universales? ¿Cómo se relacionan unas afirmaciones que hacemos sobre los objetos con otras? Y cómo, por ejemplo, cómo armamos razonamientos para convencer a las demás personas, ¿no? Habíamos estado hablando mucho del discurso argumentativo en las clases de español. Bueno, aquí lo vamos a retomar en la filosofía. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Vale? Entonces, el conocimiento. ¿Cómo podemos saber si el conocimiento es válido, es fidedigno? Si es conocimiento del mundo o no es una imaginación. ¿Cómo es que adquirimos conocimiento del mundo que nos rodea?
Estas son cuestiones filosóficas también, ¿vale? Y ahorita vamos a ver qué ramas de la filosofía se ocupan de esas cuestiones fundamentales, ¿vale? Y bueno, la filosofía tiene muchas otras interrogantes, como, por ejemplo, ¿cómo se puede saber que una afirmación es verdadera? ¿Cómo se puede saber que una acción es justa? Por ejemplo, ¿cómo se puede, cómo, qué, cómo se puede experimentar la belleza? O cómo, más bien, ¿cómo se experimenta la belleza? Muchas cosas, ¿vale? Muchas otras interrogantes. Algo que me gusta decir siempre es que la filosofía tiene algo para todos. Es tan amplia y tan vasta que, bueno, por un lado nos puede contribuir a todos con en alguna de sus formas, en alguna de las cuestiones de alguna de sus ramas. Y por otro lado es tan amplia y tan vasta que es un poquito difícil de cubrir, por ejemplo, en las 5 clases que tenemos, ¿no? Entonces, pues aquí sí les invito a que si algo les llama la atención, pues busquen un poquito más de aquella cuestión, de aquel problema, de algún autor, etcétera, ¿no? De alguna escuela de pensamiento, no lo sé. Y pues obviamente yo les podré recomendar libros al respecto, ¿no? Algo que puedan leer al respecto. Bueno, entonces aquí en la imagen tenemos a algunos autores y autoras relevantes de la filosofía, filósofos y filósofas relevantes. Bueno, no todos son autores, porque por ejemplo Sócrates nunca escribió nada. De Hipatía no se conserva, creo que tampoco nada escrito, pero bueno. Tenemos a Sócrates. Aquí hay quien le dice, Sócrates es el padre de la filosofía, pero no es cierto. Ahorita vamos a ver de dónde surge la filosofía. Y tenemos bueno, vamos a hablar un poquito más de Sócrates en esta clase y en las posteriores. Tenemos a Hipatía de Alejandría, una filósofa, astrónoma y matemática muy importante de la época helénica. Es decir, no fue de Atenas como Sócrates o Aristóteles, pero era parte del mundo griego, era griega, ¿vale? Era helénica. Tenemos a René Descartes, uno de los máximos, o quizá el mejor, el más representativo de la escuela del racionalismo, ya en la época de la filosofía moderna. El señor de pienso, luego existo. Y, por ejemplo, Descartes, pues esta frase del pienso, luego existo, el contexto es que dice Descartes, bueno, ¿cómo sé que lo que percibo es en realidad, si las cosas que percibo son en realidad, pues son representaciones del mundo, ¿vale? ¿Cómo sé que lo que yo percibo sobre el mundo en realidad lo representa? Entonces, por ejemplo, su método es dudar. Él dice, bueno, pues voy a empezar dudando de todo lo que percibo, ¿no? Dudar de todo. Todo lo que percibo bien puede ser que no sea la realidad, ¿vale? Pero hay una única cosa de la que no puedo dudar, eso dice él. La única cosa de la que no puedo dudar es de que hay un yo que duda, que estoy dudando. Entonces dice, no puedo dudar de que hay un yo que está pensando, que está dudando. Y entonces eso le dice, y eso es de donde viene la frase del cogito ergo sum. Pienso, luego existo, ¿vale? Puesto que pienso, existo. Porque al yo pensar, sé que tengo la certeza de que hay un yo que está pensando. Y en eso se funda su pensamiento racionalista, ¿vale? Aquí, por ejemplo, a la derecha tenemos a un filósofo que ya posterior a Karl Marx. Y, por ejemplo, Karl Marx desarrolló un pensamiento de tipo materialista. Lo vamos a ver un poquito más, a él lo vamos a ver un poquito más en ciencias sociales, aunque obviamente fue filósofo, se relaciona con la filosofía, pero como también se dedicó a la economía y es uno de los principales pensadores de las ciencias sociales, pues lo vamos a ver en las clases de ciencias sociales. Y pues de hecho Marx revolucionó el pensamiento social occidental, ¿vale? Con su materialismo histórico. Bueno, vamos a ver un poquito más sus ideas después. Y hasta abajo tenemos a Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir. Jean-Paul Sartre fue un filósofo existencialista. Precisamente esta escuela del existencialismo que decía que el ser humano se va haciendo, construyendo a sí mismo, que es libre radicalmente. Y que, ¿a qué se refiere esto de la libertad radical del existencialismo? Pues a que en realidad las cosas que obligan al ser humano a actuar de una u otra forma
vienen todas de fuera, no del propio ser humano. Nosotros, lo único que viene de nosotros son las decisiones. Entonces, las normas externas, los deberes externos, no nacen de nosotros. Nosotros elegimos si seguirlos o no. Y esto es muy interesante, ¿no? O sea, el ser humano es siempre libertad y todas las acciones son siempre decisiones. No hay una obligación quizá divina de actuar de cierto u otro, de un modo u otro. Hay siempre una elección, ¿vale? Y no hay un ser, digamos, el ser humano no es un ser completo, así de que ya eres humano, entonces ya tienes estas características. Ya eres por naturaleza racional, ya eres por naturaleza bueno, ya eres por naturaleza amable, solidario. No. Para el existencialismo, el ser humano se va construyendo, ¿vale? Es decir, ahorita le regreso con la cámara. El ser humano se va construyendo con sus actos. Se le atribuye a Jean-Paul Sartre la frase, somos lo que hicimos, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Está muy padre esa frase, ¿no? Porque somos lo que hacemos, las decisiones que tomamos, los actos que cometemos con lo que hicieron de nosotros, con la situación en la que nos vemos envueltos. Entonces, lo que dice es que siempre hay libertad y siempre hay decisión, ¿vale? Y en esto consiste el existencialismo. La frase que lo resume es, la existencia precede a la esencia. Ahorita vemos un poquito más a qué se refiere, cómo podemos interpretar esa frase. Pero la idea es esa, que no hay como tal una forma de ser humanos que sea la misma para todos. El propio acto de existir, de tomar decisiones, de actuar de cierta forma, es lo que define lo que somos, ¿vale? Por eso es existencialismo. La propia existencia es la que define al ser humano. Y, por ejemplo, Simone de Beauvoir aplicó los principios del existencialismo a la teoría de género, ¿no? Bueno, todavía no se llamaba teoría de género, pero escribió libros donde aplicaba todos esos principios y los usaba para reflexionar sobre el género. En particular, ella reflexionaba sobre, pues, qué significaba ser mujer, ¿no? Esta reflexión, pues, como se basaba en los principios existencialistas, pues, digamos, ella, la conclusión a la que llega es que, pues, en realidad el género, el ser mujer o el ser hombre, etcétera, es algo construido también. Es algo que se hace. No es algo que le viene al ser humano así naturalmente, que se nazca con un género, ¿no? Esta distinción entre sexo biológico y género, ¿no? Que es muy fácil y mucha gente no la entiende porque no quiere entenderla, porque en realidad es lo más fácil del mundo. Entonces, todos estos roles sociales que se imponen, o que nos dicen que tenemos que ser, por ejemplo, las mujeres sumisas y obedientes, y los hombres siempre violentos y siempre dominantes, etcétera. Todo esto no viene de nosotros, no es nuestra esencia. Son cosas que vienen de fuera. Nosotros podemos decidir si seguirlas o no. ¿Vale? Entonces, por eso es que estos principios del existencialismo se pueden aplicar a este tipo de cuestiones. ¿Ok? Y bueno, este es como que un ejemplo de algunas cuestiones filosóficas. Hasta aquí dudas, comentarios, inquietudes. ¿Me he explicado bien? ¿No los he revuelto? ¿Les parecen interesantes algunas de las cosas que hemos mencionado? Les leo y les escucho si tienen comentarios o dudas. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Perfecto, me agrada leer un comentario de que les gusta la filosofía. Espero que terminando estas 5 clases, les guste por lo menos un poquito a todas. Aunque sea una parte de la filosofía, ¿vale? Porque les digo, es tan amplia y tan vasta que tiene algo para todos. Muy bien, perfecto. Entonces, un pequeño panorama de algunas cuestiones filosóficas. Ahora, bueno, filosofía, ¿de dónde surge?
La filosofía, como les digo, surge en la antigua Grecia, como mucho de la cultura occidental, pero la filosofía, antes de la filosofía, la forma de explicarse el mundo y la forma de que uno hiciera sentido sobre su papel en él era mediante los mitos, la mitología. La palabra mito viene del griego mythos y precisamente mythos significa historia o relato. Más bien relato, porque la palabra historia también viene del griego historia. Entonces, mitos es un relato, un cuento, ¿vale? Historia es otra cosa. Entonces, estos relatos con los que el ser humano daba cuenta de su existencia en el mundo y daba cuenta de todo lo que pasaba a su alrededor, pues eran eso, eran historias que intentaban explicar de forma alegórica o metafórica todo lo que estaba a nuestro alrededor y nuestro lugar en el mundo. Por ejemplo, en la antigua Grecia, en la teogonía de Hesíodo, teogonía, el nacimiento de los dioses, eso significa en griego. En la teogonía de Hesíodo, Hesíodo era un poeta como lo fueron Homero, como lo fue Homero, por ejemplo, el autor de la Ilíada y la Odisea. Creo que lo mencionamos en las clases de literatura. Bueno, en la teogonía de esto, él hace por ejemplo, hace una alegoría del nacimiento de el mundo y de los dioses. Los griegos tenían la idea de el caos y el cosmos. Caos, que significa más o menos lo mismo que nosotros pensamos como caos, desorden, pero para los griegos también significaba algo así como un mundo sin estructura, un mundo sin forma, del cual surge un cosmos. ¿Y qué es el cosmos? En griego, el cosmos, por lo menos en griego antiguo, no sé en el griego moderno, cosmos significa orden. Entonces, del caos surge el cosmos, surge el orden, surgen las regularidades, surgen las cosas como las conocemos, ¿vale? Surgen las entidades. Y entonces la forma como la teogonía de Hesíodo explica el nacimiento del mundo terrenal es muy bonita, porque en principio está el caos y el cosmos, pero aparte es muy bonita la metáfora que usa para explicar el origen del mundo, el mundo terrenal de la Tierra. Él dice que el mundo nace de un abrazo entre Gea y Urano. Urano y Gea. Urano, en el griego antiguo, era el cielo, representaba el cielo. Y Gea, la tierra, de donde nos viene geología, geografía, bla, 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 ¿no? Y Urano, bueno, Urano no actualmente tiene muchas palabras derivadas, pero bueno. Entonces, en la teogonía, nacimiento de los dioses, y por lo tanto, el nacimiento de los dioses y el nacimiento del mundo, Hesíodo dice, el mundo terrenal nace de un abrazo entre Gea y Urano, entre la tierra y el cielo. Y está muy bonita esta metáfora, ¿no? Porque piensen ustedes, la tierra rodeada por el cielo. Está bien padre, ¿no? Este relato es un relato metafórico, es una alegoría. Y a partir de este abrazo de Gea y Urano nace Cronos, el tiempo. Y Cronos, el titán, es el padre de los dioses, ¿vale? Zeus, Hefestos, bla, bla, bla. Entonces, esta especie de relato, el mito, se usaba precisamente para dar sentido en el mundo. No es que los griegos creyeran literalmente que había seres gigantes que crearon cosas o que eran como quizá nos los imaginamos nosotros, ¿no? Antropomorfizados. Más bien eran metáforas. Por eso es que les digo, estos mitos son alegóricos, ¿ok? Ya vimos en literatura que era una alegoría. Una alegoría era una metáfora continuada. Y una metáfora era una simbolización, ¿vale? Cuando el significado de un objeto es cubierto por el significado del otro, ¿vale? Cuando se usa una especie de sustitución, de identificación entre dos cosas. Pues aquí se identifica la Tierra, la Tierra con la Titán Gea y el cielo con el Titán Urano, ¿vale? Y eso es una alegoría de cómo nace el mundo. El mundo nace del abrazo entre tierra y cielo. Y está bien padre, la verdad. Pero pero por muy padre que esté, no es filosofía, ¿vale?
¿Por qué? Porque la filosofía surge de una diferenciación con el pensamiento mítico. La filosofía es distinta y en cierto sentido opuesta al pensamiento mítico, ¿vale? Eh, los primeros filósofos, tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, Heráclito, Parménides, etcétera, a los que se les llamó presocráticos, porque vinieron antes de Sócrates, se preguntaban también por el origen y principio de las, o mejor dicho, principio de las cosas, del mundo que nos rodea y de nuestro lugar en él. También se preguntaban por esto. Pero la diferencia es que ellos no lo explicaron con relatos alegóricos. En lugar de usar una alegoría, usaban una explicación directa. Usaban un razonamiento, una argumentación, una explicación, ¿vale? Hay quien dice, pero no sé si sea del todo correcto esta definición, hay quien dice que la filosofía se diferencia de la mitología porque es racional. Creer en mitos es irracional, pero esto, pues bueno, es una visión muy moderna, ¿no? Ciertamente los griegos no eran del todo irracionales, porque pues, tenían una cultura, era su cultura, ¿no? Distinta. Y además de ahí surgió nuestra cultura. Y no es como que nosotros no usemos mitos. Quizá veamos un poquito más de esto en adelante, de los mitos en la era moderna. Mitos como, bueno, algo que de hecho, hay algo que se llama metarrelatos y que se llama narrativas en la filosofía moderna, pero si tenemos tiempo lo mencionamos con un poquito más de detalle. Está bien interesante, pero bueno. Em, los, el pensamiento mítico entonces aducía relatos metafóricos. El pensamiento filosófico no. Por lo menos en sus inicios, la diferencia con el pensamiento mítico es que la filosofía se basaba en principios naturales o en principios abstractos, no ya en un relato, sino en un razonamiento, ¿vale? ¿Por qué? Porque la mitología como tal no aplicaba un razonamiento, no decía, las cosas son así porque si no, si fueran de otro modo no podrían existir, no lo sé, por ejemplo. No daban un argumento, simplemente daban el relato y el relato alegóricamente explicaba las cosas. Pero no era, digamos, el relato no era sujeto a cuestionamiento. Es decir, uno no podía cuestionar si de verdad el mundo surgió del abrazo entre Gea y Urano. ¿Por qué? Porque pues, no es una argumentación que se pueda someter al cuestionamiento, ¿no? Y las afirmaciones filosóficas sí. Y ahí está lo más importante, que las afirmaciones filosóficas son razonamientos que son sometibles al cuestionamiento. Por ejemplo, Tales de Mileto afirmaba que el principio de todas las cosas, de toda la realidad observable era el agua. Un elemento material, natural, perfectamente observable y tangible. Y digamos, lo afirmaba así, pero obviamente lo explicaba, ¿no? Tenía su explicación de cómo es que el agua eh, podía ser el origen de todas las cosas, ¿no? No recuerdo exactamente, la verdad es que no recuerdo exactamente cómo lo argumenta, porque la clase de filosofía presocrática es de clase de primer semestre de filosofía y el primer semestre lo cursé hace siglos. Entonces, ya no me acuerdo exactamente de lo que decía Tales, de cómo lo explicaba, pero lo explicaba, ¿vale? Lo explicaba, argumentaba. Ahora, por ejemplo, otros filósofos como Anaxímenes, por ejemplo, Anaxímenes decía que era el aire, por ejemplo el principio de todas las cosas, el aire. Anaxímenes, el avatar. Bueno, no sé si vieron la caricatura del avatar. Olvídenlo, mis referencias son muy raras. Ok, Anaxímenes decía que, por ejemplo, tenía una explicación metafísica para las cosas, que a la vez se basaba en un elemento físico. Decía que los objetos llegaban a ser por condensación del aire y se disgregaban o dejaban de ser por disgregación, rarefacción del aire. Es decir, es como si el aire se juntara y eso creara los objetos. Y cuando el aire se enrarecía, es decir, cuando dejaba de haber aire, dejaba de haber objetos. Esa era la explicación. Y ciertamente a nosotros nos puede sonar quizá chistosa, por decirlo así. Pero
fíjense, o sea, estamos hablando de hace 2500 años, para empezar. Y además, estamos hablando de que esta ya es una diferencia. O sea, a nosotros nos sonará muy simplón, sí, quizá. Y bueno, tal vez no, porque tiene su chiste también, ¿no? Este, pero es una diferencia enorme con el pensamiento mítico, ¿vale? Entonces, hay que fijarnos mucho en esto, ¿no? Ya, cuando lo estudiamos, bueno, lo vemos más en las clases de historia, lo vamos a ver, pero pues muchas veces cuando estudiamos historia no hay que estudiarla desde nuestra perspectiva presente, a eso es un vicio que los historiadores llaman presentismo, sino que hay que intentar estudiar las épocas históricas desde su propia perspectiva, desde la propia perspectiva de cómo pensaban en ese entonces las personas, ¿vale? Entonces, bueno, o por ejemplo, está otro filósofo presocrático, Heráclito. Heráclito decía que el fuego era el origen de todas las cosas. Fuego. Y por ejemplo, este fuego para Heráclito era no tan literal, sino un fuego quizá un poquito más metafórico. Era una metáfora, pero no era un relato, ¿vale? Entonces, no era pensamiento mítico. También era una argumentación. ¿Y qué significaba qué representa el fuego? Representa cambio. Si nosotros quemamos algo, ese algo cambia, ¿no? Y eso significa movimiento, significa que las cosas no se quedan siempre estáticas, que siempre hay cambio en todos los objetos del mundo. En el mundo siempre hay cambio, siempre hay avance. Hay una frase, un fragmento de Heráclito que dice, nunca, no es posible no es posible bañarse dos veces en el mismo río. Y de nuevo, el paso del agua en un río significa cambio, o alude más bien al cambio, es una metáfora del cambio, ¿no? Entonces él consideraba esto muy importante porque otro filósofo, Parménides, consideraba que el ser era estático, que no había como tal movimiento, cambio en el mundo, que todo el mundo era un ser y ese ser era inmutable. ¿Por qué era inmutable? Porque en el momento en el que cambiara, pasaba a ser el no ser y dejaba de existir. Entonces, bueno, estas eran como que las cuestiones que empezaban a desarrollarse en la antigua Grecia antes de Sócrates, ¿vale? Estas preguntas sobre el mundo. Pero fíjense en lo que está haciendo Parménides. Es decir, está diciendo, el ser es uno e inmutable porque si fuera múltiples, habría, digamos, no habría otra realidad. Bueno, no lo argumenta él exactamente así, ¿no? Pero, no, más bien, el ser es uno e indivisible e inmutable. Entonces, no es divisible, ¿por qué? Porque para dividir el ser se necesita crear un no ser. Algo así va el argumento. Les digo que como esto lo vi hace siglos, pero lo importante es, ¿por qué es inmutable? Porque para que haya un cambio dentro del ser, tenga que, el ser tiene que pasar brevemente tiene que pasar al no ser, ¿vale? Para que algo cambie, tiene que dejar de ser tal cual es. Entonces, tiene que dejar de existir. Y esto no es posible porque el ser es uno e inmutable e imperecedero. Entonces, las cosas, digo, el mundo no puede cambiar, ¿no? Esa es la explicación de Parménides. A lo mejor lo estoy como destruyendo un poquito, pero digamos, o sea, fíjense, no es nada más un relato. No nada más nos dice, el ser es así, así y asado. No, nos dice, el ser es así porque si fuera de otro modo, entonces pasaría esto y lo otro y lo otro. Entonces, eso es un argumento, eso es un razonamiento. Y esa es la diferencia de la filosofía con el pensamiento mítico, ¿vale? Por ejemplo, otra escuela de presocrática, el atomismo griego, porque no es lo mismo que el atomismo moderno, el atomismo científico, eh, también explicaba el origen de todo el mundo material con átomos, partículas indivisibles que estaban siempre en movimiento viajando a través de un vacío. Y cuando estas partículas chocaban y se unían, se creaban las cosas, los entes, las cosas que podemos observar. Y precisamente este era el origen del ser para los atomistas antiguos. Y cuando las cosas se separaban, los átomos que componían las cosas se separaban, entonces las cosas dejaban de existir. Los atomistas resolvieron así el problema del ser y el no ser de Parménides.
Y de nuevo, fíjense, argumentando, razonamientos, ¿vale? Usando razonamientos. Entonces, de acá de Parménides viene el ser o no ser. Me parece que no. Bueno, esa es una cita de una obra de Shakespeare, pero no sé si lo saca como de ahí, a lo mejor sí, porque a lo mejor sí es una cuestión filosófica. No me acuerdo, la verdad. ¿Es de Hamlet? No, no es de Hamlet. Creo que es de Macbeth. El ser o no ser. Es como un monólogo que tiene no me acuerdo, la verdad no me acuerdo. Tengo que confesar que no he leído Hamlet. Bueno. Entonces, por ejemplo, hay una novela que les recomiendo mucho que se llama La insoportable levedad del ser, del autor checo Milan Kundera. Y también inicia con una reflexión sobre esto, sobre el ser y el no ser, etcétera. ¿Vale? Pero bueno, la principal diferencia entre el pensamiento filosófico y el mítico es esa. El mítico es un relato, alude a los dioses, a los titanes, a entidades sobrenaturales. El pensamiento filosófico se basa en razonamientos y aparte alude a cosas accesibles al ser humano. Ya sea elementos físicos tangibles que podamos ver como el agua o el aire o el fuego, o a entidades abstractas que creamos con nuestras mentes. El ser, por ejemplo, o Anaximandro, que tiene una idea de lo indeterminado. La palabra en griego es apeiron. Todo esto digamos, son entidades ya sea físicas o abstractas que el ser humano puede alcanzar, ¿vale? O para Platón, las ideas, etcétera. Todas estas son entidades que uno mismo como ser humano puede entender. No están más allá de nosotros. No son dioses allá en el Olimpo que hacen así sus cosas y gracias a eso está el mundo. No, bueno, lo digo de forma muy torpe. No, son cosas que el ser humano puede experimentar o puede pensar, ¿vale? Y el pensamiento filosófico siempre, siempre, siempre es pensamiento sobre cuestiones fundamentales del ser humano, que nacen del ser humano, de las inquietudes del ser humano, de percepciones del ser humano, de las ideas del ser humano, ¿vale? Entonces, el pensamiento filosófico no se basa en cosas que están por allá, afuera. No, se basa en cosas humanas. Ok, bueno, me faltó esta diapositiva. Entonces, bueno, les preguntaba de qué saben, en qué creen que consiste la filosofía y por ahí me respondieron que cuestionarse. Y sí, ¿cómo se hace la filosofía? Bueno, como ya vimos, el ser humano siempre tiene inquietudes filosóficas, ¿no? De cuál es quizá el origen del mundo. O, por ejemplo, la pregunta sobre la muerte. Hay quien dice que hay un autor, Martin Heidegger, me parece, que dice que cuando el ser humano se pregunta sobre la muerte, desde ahí empieza a hacer filosofía. Cuando pensamos que vamos a morir un día, desde ahí comenzamos a hacer filosofía. ¿Por qué? Porque ya estamos reflexionando sobre que nuestro destino último va a ser el no ser, ¿no? La muerte es de cierta manera el no ser. Digo, a lo mejor Platón pensaba que no, porque Platón pensaba que el alma era inmortal. El cristianismo piensa que hay una vida después de la muerte, ¿no? Pero en teoría, bueno, no sabemos esto con certeza. La muerte es el paso al no ser. Y cuando empezamos a pensar en esto, como que nos llega a caer el 20 de que a lo mejor no, digamos, a lo mejor, como no sabemos lo que hay después, a lo mejor somos seres finitos, o más bien somos seres finitos, ¿no? Tenemos un fin determinado. Somos seres que en un momento van a pasar al no ser. Y ahí ya hay reflexión filosófica. ¿Por qué? Porque si vamos a morir, entonces, ¿para qué vivir? Y por eso les decía que hay filósofos que consideran, bueno, esa es la pregunta base de toda la filosofía. ¿Para qué vivir? Si algún día vamos a morir, pues bueno, ¿para qué vivimos, no? ¿Por qué no morir ahorita? Y entonces no estoy diciendo que debamos dejar de vivir, ¿no? Estoy diciendo que la pregunta es, bueno, vamos a morir, entonces, ¿para qué quiero estar vivo ahorita si pues, podría estar muerto? Ah, bueno, quiero estar vivo
quizá porque tengo metas, porque hay personas a quienes quiero, porque quiero ser feliz, porque quiero disfrutar de ciertas cosas, de, no sé, de mis perros, de mis gatos, yo qué sé. Y esto ya es hacer una reflexión, tener una inquietud filosófica y comenzar en el camino de la reflexión hacia la filosofía. ¿Para qué vivimos? ¿Qué es lo que nos mantiene en este mundo? No solo qué es lo que nos hizo llegar al mundo, qué es lo que nos mantiene en él. Es decir, el sentido de la vida. ¿Para qué es la vida? ¿Vale? Entonces, fíjense, en todo lo que hemos estado viendo, lo que les he estado mencionando, todo se basa en preguntas. La filosofía es hacerse preguntas. Como base es siempre hacerse preguntas. Tomar estas inquietudes que tenemos sobre la vida, sobre la muerte, sobre la felicidad, sobre la justicia, sobre la realidad, sobre nuestras percepciones, todo esto que hemos mencionado, todas estas inquietudes, ponerles forma de preguntas y empezar a reflexionar sobre ellas. ¿Vale? Eso es la filosofía. Hacerse preguntas, cuestionarse y reflexionar siguiendo un cierto método. Y hay mucha libertad. Ese método, por ejemplo, ese método puede ser el método del artista, como dice Nietzsche. Ese método puede ser el método de la ciencia, como dicen algunos autores, sobre todo de la Ilustración y del siglo XIX. Ese método puede ser la acción política. No lo sé. O sea, puede ser el método, digamos, puede ser bueno, más que la acción política, el cambio social, ¿vale? La reflexión puede que nos lleve al cambio social, puede que nos lleve a la búsqueda de los placeres, puede que nos lleve no lo sé, a la búsqueda de Dios, por ejemplo. Esas inquietudes, al buscar reflexionar sobre ellas y al aplicar un método, lo que resulta es que estamos haciendo filosofía, ¿vale? Y por eso les digo, o sea, depende también de las preguntas que tengamos. ¿Por qué, ¿Por qué existe la injusticia en nuestra sociedad? Eso también es una pregunta que tiene matices filosóficos. ¿Por qué? Porque, bueno, porque quizá vivimos en un cierto tipo de sistema, etcétera, etcétera, no lo sé. Esto ya corresponde un poquito más al pensamiento social, pero ciertamente la pregunta por la justicia es, en un inicio, en su origen es una pregunta filosófica, ¿vale? Tanto la justicia moral, la justicia de la ética, como la justicia social, ¿ok? ¿Qué es lo justo? Entonces, bueno, la filosofía siempre es hacerse preguntas y siempre es cuestionarse, y entonces esto es muy importante, la filosofía siempre es crítica. Siempre. ¿Qué es la crítica? La crítica no es nada más quejarnos, la crítica no es queja. La crítica es cuestionar, reflexionar y proponer, ¿vale? Esto es la crítica, la de verdad. Cuestionar, reflexionar y proponer. Esto es lo que hace la filosofía. Cuestionar la realidad, reflexionar sobre ella siguiendo un método y proponer soluciones, ¿vale? Que la vida no tiene sentido. A lo mejor sí, pero nosotros lo creamos. Que el mundo es injusto. A lo mejor sí, pero nosotros podemos actuar de forma justa. Que la sociedad es injusta, a lo mejor sí, pero nosotros podemos actuar para buscar la justicia. Que no, que hay muchas obligaciones que mantienen al ser humano sin ser libre, a lo mejor sí, pero nosotros quizá podemos luchar para obtener esa libertad. No lo sé. Montones de cuestiones, pero siempre la filosofía casi, o digamos, como de cajón, básicamente, siempre busca una propuesta alternativa. La filosofía también nos ayuda a imaginar cómo sería el mundo, digamos, cómo sería un mundo diferente. Nos obliga, no, o nos ayuda más bien, a imaginar nuevos mundos, ¿vale? Explicar e imaginar nuevos. ¿Sale, vale? Entonces, bueno, ya me tiré una hora hablando, pero pues esto es esta es mi área de especialidad, así que podría tirar otras 3 horas hablando. Pero ahora me gustaría que me dijeran,
dudas, comentarios, inquietudes de ustedes de algo de lo que hemos mencionado? Les leo y les escucho. Todo bien. Bien, muy bien. Todo bien, perfecto. Continuamos, vamos súper bien de tiempo. Ok, muy bien, bueno. Entonces, las ramas de la filosofía. ¿Cuáles son los...? Ya mencionamos algunos problemas filosóficos. Bueno, ahora vamos a ver qué divisiones, qué ramas tiene la filosofía para tratar todos esos distintos problemas. ¿Vale? Entonces, bueno, estas ramas, bueno, se dividen en varias ramas y hay algunas, digamos, que vienen desde la antigüedad y hay otras que han ido surgiendo con el tiempo, que se han ido desarrollando a lo largo de los siglos, ¿vale? Entonces, algo que es muy importante mencionar es que no es que todas estas ramas de la filosofía sean separadas. Más bien, todas estas se comunican entre sí y se comunican con disciplinas fuera de la filosofía. Por eso les digo que la filosofía tiene algo para todos, ¿vale? Todas las ramas de la filosofía abrevan de conocimientos de otras disciplinas. La psicología, la sociología, la teoría política, la ciencia, las matemáticas, etcétera, ¿vale? Entonces, es muy importante señalar que la filosofía no es nada más, no es cerrada, es abierta, toma conocimientos de otras ramas, busca también apoyar a otras ramas del conocimiento humano. De hecho, se considera que hay muchas disciplinas que surgieron de la filosofía. El ejemplo más reciente y más común es la psicología. La psicología nace de la filosofía, ¿vale? Antes del siglo XX no existía como tal, como disciplina separada. La psicología como disciplina comienza, bueno, tiene antecedentes en el siglo XVIII y XIX, pero comienza como tal en el siglo XX, ¿vale? Antes de eso, era parte, digamos, sus cuestiones eran parte de la filosofía. Entonces, bueno, las ramas básicas de la filosofía: la lógica, la metafísica, la ontología, la ética, la estética y la teoría del conocimiento, ¿vale? Esas son las básicas. Y digamos, por ejemplo, la lógica nos viene desde la antigua Grecia, la metafísica también. La ontología, bueno, es una rama moderna, de hecho se considera que nace en el siglo XX, pero, pero digamos, las cuestiones ontológicas vienen desde la antigua Grecia, aunque como rama de la filosofía surge hasta el siglo XX. Y aún así, aunque haya surgido después, se le considera una de las ramas básicas de la filosofía, ¿vale? La ética, también igual, desde la antigua Grecia, la estética lo mismo, y la teoría del conocimiento, que como disciplina esta sí surge un poquito después, pero igual, ya hay preguntas sobre el conocimiento en las obras de Platón, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, aunque como rama surge después, se considera también una de las ramas básicas. A la teoría del conocimiento también se le llama noceología. Pero vamos a ver en qué consiste cada una de estas ramas y vamos a ubicar los problemas que hemos mencionado y otros, y a los autores que hemos mencionado y las cuestiones en su rama correspondiente. ¿Ok? Entonces, bueno, la lógica. La lógica. La lógica trata del problema de la verdad. ¿Qué es la verdad o qué razonamientos son verdaderos? Entonces, la lógica es el estudio de los razonamientos, el estudio del pensamiento, la forma del pensamiento, ¿vale? Los razonamientos y la forma del pensamiento. Las leyes, bueno, aquí dice las leyes que rigen el pensamiento, pero más bien es la forma que tiene el pensamiento. ¿A qué nos referimos con esto de la forma que tiene el pensamiento? Pues a cómo creamos conceptos, cómo creamos juicios y cómo creamos razonamientos, básicamente, ¿vale? ¿Cuál es la estructura que tiene que tiene el pensamiento? ¿Cómo clasificamos los conceptos, por ejemplo? ¿Cómo creamos juicios y qué tipos de juicios hay? ¿Qué relación tienen entre ellos? ¿Cómo creamos razonamientos y cómo es un razonamiento correcto, por ejemplo? Entonces, el estudio de los razonamientos es una parte muy importante de la lógica, lógica y argumentación. Y quizá las leyes digamos, en vez de las leyes que rigen el pensamiento, habría que decir que es la forma del pensamiento, ¿vale? Vamos a dedicarle bastante tiempo a lógica, porque pues
¿Por qué? Bueno, porque pues la lógica es una de las herramientas básicas de la filosofía, ¿vale? La lógica le da forma a nuestros pensamientos. Tenemos intuiciones filosóficas y podemos empezar a reflexionar, pero acuérdense de esto de la crítica, para crear nuestras propias propuestas, nuestros propios pensamientos filosóficos, hay que, pues hay que nosotros crear nuestros propios argumentos, ¿vale? Entonces, la lógica nos ayuda a esto, a darle esta forma, por eso es la forma del pensamiento, a darle forma a nuestros razonamientos, nuestros pensamientos, para poder argumentarlos correctamente, ¿ok? Para poder tener razonamientos válidos y no caer en trampas del pensamiento. Bueno, no hemos mencionado aquí ejemplos de cuestiones lógicas, pero ya lo mencionaremos en la clase. Les dejo como reflexión esta paradoja. ¿Qué pasa si les digo, estoy mintiendo? Así, la frase, estoy mintiendo. Si digo la verdad, pues estoy mintiendo, pero esto es paradójico. O sea, si yo les digo estoy mintiendo y es verdad, significa que estoy diciendo una mentira. En cambio, si yo les digo estoy mintiendo y es falso, es decir, estoy mintiendo y estoy diciendo una mentira, en realidad estoy diciendo la verdad. La paradoja, a esto se le llama la paradoja del mentiroso. ¿Y qué onda con eso, no? O sea, nadie puede decir estoy mintiendo y que sea verdad, porque si es verdad que está mintiendo, entonces está mintiendo. Y si más bien, si es verdad que está mintiendo, entonces está diciendo la verdad, pero está mintiendo. Y si es falso que está mintiendo, entonces está diciendo la verdad, pero está mintiendo. Es paradójico, ¿no? Este tipo de cuestiones, a lo mejor la lógica no es ociosa, ¿no? No se ocupa solo de estas cosas como raras. Pero esto nos habla un poquito de la verdad de los enunciados, cómo manejar la verdad de un enunciado y en qué condiciones un enunciado puede ser verdad y en qué condiciones no, ¿vale? Entonces, este tipo de cuestiones pues las trata la lógica. Muy bien, ahora, la metafísica. Quizá la rama más antigua de la filosofía. ¿Por qué? Porque, bueno, ya mencionábamos a los presocráticos y sus explicaciones sobre el origen de todas las cosas. Que el agua, que el fuego, que el aire, que los átomos, etcétera, ¿no? La metafísica se pregunta por la naturaleza más allá de sus principios físicos, ¿vale? Es decir, la metafísica no se ocupa, por ejemplo, bueno, la metafísica es el estudio de los principios no físicos de la realidad. La naturaleza de la realidad o qué es lo real, pero no solo, digamos, pero más bien, se preocupa por preguntarse qué es lo real y lo explica más allá de sus principios físicos. Explica la realidad más allá de los principios físicos. A qué me refiero con esto? Em, si nosotros hacemos, por ejemplo, si nosotros quemamos un papel, pues el papel se consume, ¿no? Y eso siempre va a pasar. O sea, siempre va a pasar lo mismo. Acto A lleva consecuencia B. Siempre. A esto se le llama causalidad, ¿no? El quemar, el acercar fuego al papel es la causa de que se haya encendido y se haya vuelto cenizas. Parece muy fácil, ¿no? Pero esto siempre va a ser así. Podemos afirmar categóricamente que siempre que pase el evento A, va a pasar el evento B. Esto es una certeza y es más, podemos demostrarlo. Podemos hacer un experimento que diga, siempre que pase esto, va a pasar lo otro. No. La propia causalidad, la propia relación de causalidad de una cosa que causa lo otro, no es demostrable empíricamente con un experimento, físicamente. ¿Por qué? Porque esto no es un principio físico. Esto es un principio metafísico. La regularidad del mundo es un principio metafísico que está en la base de nuestro pensamiento científico. Para, para poder hacer ciencia, nosotros tenemos que asumir que el mundo es regular, que las mismas causas van a tener siempre los mismos efectos. Eso significa regularidad. Y o sea, un supuesto base
que está en nuestro entendimiento del mundo, ¿no? Y a lo mejor viene incluso desde los griegos, ¿no? Porque acuérdense de esto de caos y cosmos, caos y orden, ¿vale? Entonces, nuestro entendimiento del mundo se basa en asumir que las cosas van a seguir siendo regular, van a seguir ocurriendo de forma regular. Un ejemplo, que el sol va a salir mañana. ¿Sabemos que el sol va a salir mañana? Podemos decir, pues sí, ¿no? Pues, ¿por qué dudaríamos de que el sol va a salir mañana? Pues es una regularidad, ¿no? Pero ¿es esta regularidad un hecho irrefutable? Ay, eso es diferente, ¿vale? ¿Es posible que el sol no salga mañana? ¿Podemos imaginar que el sol no pueda salir mañana? Probablemente no. ¿O sí? A lo mejor la NASA no ha detectado un asteroide que va en curso de colisión con la Tierra y mañana choca y destruye la Tierra. O si no es desde el tamaño suficiente, choca y levanta tal cantidad de polvo que nos pasa lo que le pasó a los dinosaurios y, y pasamos a vivir un invierno nuclear en el que la luz del sol se tape y la vida, la mayor parte de la vida muera y mañana ya no salió el sol. ¿Es posible? ¿O es posible que el mundo deje de tener regularidad? Que de pronto mañana los átomos quizá decidan separarse, los elementos decidan separarse en sus átomos. Probablemente no pase. Probablemente, posiblemente sí. Probablemente no. Las probabilidades son extremadamente altas de que no pase, pero es posible imaginar que sí. Estas cosas de sucesos contingentes, es decir, que pueden pasar o no pueden pasar, y sucesos necesarios, también son cosas de la metafísica. ¿Qué es lo que es necesario que siempre pase? Y, por ejemplo, las regularidades del mundo, que el sol va a salir, que los átomos van a permanecer unidos y formar elementos, que la energía va a seguir siendo transferible de objeto a objeto, no lo sé. De cuerpo a cuerpo, más bien, para hablar con el lenguaje más preciso, que pues, vamos a poder seguir transfiriendo energía de un cuerpo a otro. Estas son regularidades, ¿no? Y estas son cosas que es necesario que pasen para que el mundo siga funcionando tal como lo conocemos. En particular, un filósofo inglés que se hizo esta pregunta sobre el sol, lo que les mencionaba de si va a salir el sol mañana, es David Hume. Y David Hume dice, bueno, pues, el sol sale por costumbre, no porque el sol tenga hábitos o tenga psicología. A lo que se refiere con costumbre, recuerden que es una época anterior y hablaban de forma distinta. Lo que se refiere por hábito o costumbre es que simplemente es algo que se repite, algo que pasa regularmente, ¿vale? Pero no es algo que nosotros podamos decir que va a ocurrir siempre del mismo modo. ¿Por qué? Porque les digo, mañana puede llegar un meteorito y si oscurece la atmósfera, ya no salió el sol. O sea, la Tierra va a seguir su movimiento de rotación, pero lo que nosotros percibimos como salir el sol ya no va a pasar. O en no sé cuántos millones de años, el sol va a agotar sus reservas de helio y va a empezar a quemar hidrógeno. Y esto va a causar que se expanda y que se trague a la Tierra. Entonces, bueno, pues a lo mejor llegará ese día y el sol pues iba a salir, pero de forma exagerada. A lo mejor va a crecer tanto que se va a tragar la Tierra. Y adiós sol. Y por cierto, adiós humanidad. Adiós vida. Ya no va a importar si sale o no el sol, porque ya no va a haber seres humanos que vean salir el sol. Entonces, esta regularidad, digamos, es algo humano, algo que nosotros observamos y que nosotros asumimos sobre el universo, ¿vale? Para poder hacer nuestras suposiciones y fundar nuestro conocimiento. Ok, bueno, a lo mejor los problemas de la metafísica están muy volados. Pero fíjense que no es lo mismo que lo que coloquialmente conoceríamos como metafísica, que espíritus y ahora que está muy de moda esto de las energías y las vibras. Filosóficamente, nuestra, no obligación, pero digamos filosóficamente lo que uno quizá debería hacer con estas afirmaciones es preguntarse, ¿qué es eso?
¿Qué es eso de energías? ¿Qué es eso de vibras? ¿Qué es eso de las personas que vibran de una cierta forma? ¿O que los objetos vibran de una cierta forma? ¿A qué se refiere? ¿O qué, cuál es el origen? ¿Cuál es la base de eso? ¿Cuál es la suposición metafísica que hay detrás de eso? Porque eso no es metafísica. Eso es superstición. Y un pensamiento, digamos, se parece un poquito más al pensamiento mítico porque es nada más algo que alguien dice, que se inventa como una explicación, pero que no tiene un fundamento. ¿Vale? En cambio, nosotros con la filosofía podemos quizá, pues, dar un fundamento metafísico a las cosas, ¿no? Bueno, vamos bien. No los mareo con con mi explicación de la metafísica. ¿Cuál es el fundamento de todas esas cosas? Pues la metafísica tendría que darlo, pero luego no lo da. Muy bien. Estamos bien, perfecto. Bueno, la ontología. La ontología surge de la metafísica. Es una, digamos, les digo, es una rama moderna, pero ya había preguntas ontológicas en la antigua Grecia pero que se consideraban metafísica. ¿Sale? ¿Y cuáles son las cuestiones? Bueno, ¿qué es lo que estudia la ontología? La ontología estudia la pregunta por el ser. ¿Por qué el ser y no más bien la nada? ¿Por qué el ser y no más bien la nada? Bueno, de hecho, estas cuestiones, por ejemplo, que les mencionaba de Parménides, esto se toma como el origen de la ontología, aunque como tal los griegos no le llamaban ontología. No hay problema, si tienen que salir, no importa, les vuelvo a admitir, si pueden regresar, les vuelvo a admitir, y si no, bueno, en la clase grabada y con la presentación se pueden poner al corriente, ¿vale? Muy bien. Bueno, esta cuestión del ser, ¿cómo es, digamos? Sabemos que las cosas quizá, o sea, o podemos suponer que las cosas existen, ¿no? Que, que pues que lo que nos rodea existe. O sea, que no, que estamos rodeados de entidades. Que somos parte que tenemos un ser, o que somos parte de un ser, ¿no? Que somos seres humanos, somos algo, y no más bien nada, ¿no? Pero la ontología se pregunta, o sea, sí, pero ¿y cómo es este ser? ¿Cuál es la naturaleza de este ser? ¿Vale? La naturaleza de la realidad de las entidades. Y por ejemplo, Parménides, pues Parménides crea él tiene un poema, por ejemplo, donde él, según como va el poema, es como si fuera por inspiración divina, que le va diciendo que cómo no, cómo, le va ayudando a reflexionar cómo es el ser, ¿no? Y en el poema de Parmenides, pues es donde enumera, bueno, da como todas estas características, ¿no? Que es uno, que es indivisible y que es inmutable. Y esto es ontológico, ¿no? Porque es como, o sea, sí, existen cosas, existen entidades, pero ¿cómo es? Entonces, Parmenides, por ejemplo, dice, pues es que en realidad todo lo múltiple es en realidad una sola cosa, el ser. Y, por ejemplo, este problema de lo múltiple de lo uno y lo múltiple es un problema de la metafísica. Y es digamos, era un gran problema en la filosofía antigua y en la filosofía medieval, ¿vale? ¿Cómo sabemos el problema de los universales y los particulares? Bueno, entonces, la ontología se pregunta más bien sobre esta existencia, sobre este ser, ¿vale? Entonces, Parménides dice, bueno, el ser tiene que ser uno, es decir, indivisible. ¿Por qué? Porque hacer divisible al ser significa que pierde esa capacidad bueno, no capacidad, porque estoy hablando de forma muy física. Más bien, hacer divisible al ser significa que deja de ser uno y que en cierta forma deja de ser pues el ser. Bueno, a lo mejor no lo estoy explicando muy bien. Pero, por ejemplo, ¿por qué el ser es inmutable? Bueno, porque si cambia, tiene que pasar al no ser, y eso es imposible, ¿no? De esto se ocupa la ontología, pero, por ejemplo, de otro pensamiento ontológico es el de los atomistas.
Esto que les mencionaba de que las entidades, los objetos, se conforman de átomos que están en constante movimiento, es decir, pueden cambiar, y que si se unen, componen objetos, cosas más grandes. Y es un pensamiento, es muy curioso porque, por ejemplo, los atomistas también pensaban que el alma estaba compuesta de un cierto tipo de átomos. Ciertos tipos de átomos constituían el alma. Otros tantos los cuerpos físicos. Otros tantos el fuego, por ejemplo, o el aire. O sea, ellos decían, bueno, todo está compuesto de átomos y están en constante movimiento en el vacío. Y esa es una respuesta muy interesante a todo esto del, no ser, del ser y el no ser. ¿Por qué? Pues bueno, eh, no es que se identifiquen uno con el otro, pero el vacío de cierta forma es la explicación que dan los atomistas para que las cosas puedan cambiar. Pues son átomos moviéndose en el vacío. Y como se mueven hay cambio. Y cuando se unen, crean cuerpos compuestos. Y cuando esos cuerpos compuestos, sus átomos se disgregan y vuelven a moverse hacia el vacío, entonces dejan de existir. Y ahí tenemos al no ser. Pero no es que las cosas sean un ser que no pueda cambiar porque entonces se pase al no ser, como decía Parménides, más bien es que las cosas están hechas de átomos y moviéndose en un vacío. Y cuando los átomos se disgregan, la entidad deja de existir, pero los átomos siguen su camino hasta encontrarse con otros átomos y volver a formar nuevas entidades. Y por eso es posible el cambio, sin que las cosas dejen de existir. Dejarán de existir las entidades, sí, pero los átomos son eternos e indestructibles, según el atomismo griego. ¿Qué les digo? No es lo mismo que el atomismo científico, aunque se considera que John Dalton, el científico inglés que inició la teoría atómica, se inspiró precisamente en las ideas de los atomistas griegos, ¿vale? Aunque bueno, no sé exactamente, porque había una discusión ahí entre Newton y Leibniz, otro filósofo y matemático alemán, sobre el atomismo. Newton era atomista, por ejemplo, y Leibniz creo que no. Bueno, entonces la ontología trata sobre esto, el ser, el origen del ser, las características del ser, cómo es el ser, por qué el ser y no más bien la nada, las relaciones entre las cosas que existen, los modos en los que existen las cosas, ¿no? Entonces, metafísica y ontología a lo mejor pueden sonar como las ramas más, más raras, ¿no? Más de la filosofía, las que se hacen las preguntas más extrañas. Porque hasta la fecha, o hasta la fecha, digo, pues habíamos visto, por ejemplo, la lógica, y la lógica es muy concreta, ¿no? Son reglas del pensamiento, la forma del pensamiento. Pero metafísica y ontología, como, como que van más allá, ¿no? De lo que suele ser nuestra experiencia. Pero estas explicaciones que van más allá de lo físico son inferiores a nuestras explicaciones supersticiosas. ¿Por qué esto se considera ocioso? Se considera viajado y hablar de espíritus y vibraciones y fantasmas y no sé qué tanto, no. ¿Por qué eso no se considera viajado? ¿Por qué cuando una persona habla de ontología y de metafísica lo ven raro? Pero cuando una persona les habla de, no lo sé, les habla de, ay, se me fue lo que quería decir de ejemplo. ¿Por qué cuando una persona les habla de que, no lo sé, de que hay un espíritu poseyendo su casa y que tienen que, por ejemplo, por qué se le pagan a personas que se llaman mediums, que según los conectan con espíritus? ¿Y por qué cuando se habla de estas cosas de metafísica y ontología, pues aún no lo ven raro, ¿no? Mm, No lo sé, cabría preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué valoramos más una cosa que la otra? Ok, entonces, bueno, lo que sí es cierto es que una cosa es más difícil de entender. Y sí es muy cierto que es verdad lo que nos dice Telma. Sí es muy cierto que estas cosas de espíritus y todo es algo muy concreto que todos podemos entender. Y estas cosas de metafísica y ontología probablemente no es que no las podamos entender. Pues estamos aquí y las estamos entendiendo. Sí las estamos entendiendo, ¿verdad? Porque si hay dudas, necesito que me las digan. Entonces, pues a lo mejor es eso, quizá.
Es quizá una buena explicación porque es más fácil de entender. O porque da un cierto consuelo emocional. No hay consuelo emocional en estudiar metafísica u ontología. O tal vez sí. Si pueden leer las obras de Epicuro, son muy bonitas porque precisamente aplica los principios del atomismo y de la ontología a la ética, a la pregunta por la felicidad. Entonces, es muy bonito. Él dice, conocer todos estos principios del mundo, los principios ontológicos, el saber que el mundo está determinado por el movimiento de los átomos, nos hace libres de otro tipo de explicaciones fatalistas, como por ejemplo las explicaciones de los dioses. Nos libera de la tiranía de los dioses. Entender el mundo nos libera de la tiranía de los dioses. Y esto hace que estas ideas de castigo, por ejemplo, nos dejen de perturbar. Y en última instancia, lo que el alma, el ser humano necesita es la imperturbabilidad. Epicuro le llama ataraxia. ¿Vale? Que no nos perturbe la idea de la muerte, que no nos perturbe la idea del castigo divino, por ejemplo. ¿Por qué? Porque dice, bueno, y fíjense, esto es una reflexión metafísica, bueno, más bien ontológica. Cuando la muerte es, yo ya no soy, y cuando yo soy, la muerte no es. Entonces, ¿por qué me debo preocupar por la muerte? Y esto es la cuestión filosófica que ya les mencionaba. ¿Por qué me debo dejar perturbar por la idea de la muerte? Si ahora que yo soy, la muerte no es. Y cuando yo ya no sea, cuando la muerte sea, yo ya no seré. Ya no podré pensar sobre eso. Entonces, no me debo dejar perturbar por la idea de la muerte. ¿Vale? No me debo dejar perturbar por la idea de los dioses y el castigo porque solo hay átomos. Y cuando lleguemos a morir, el alma, de hecho, Epicuro no es que fuera, no es que hablara como con la ciencia moderna, él decía que existía un alma, pero lo que decía es, cuando nosotros dejemos de ser, cuando muramos, los átomos que forman el alma se separarán, continuarán su camino, su movimiento. Los átomos que conforman nuestro cuerpo continuarán su camino, se separarán y ya no habrá más. Entonces no hay que preocuparnos por la idea del castigo divino, no hay que perturbarnos por eso. Y es muy bonito, ¿no? Es ontología, es el ser y el no ser, pero tiene una conclusión muy bonita, una conclusión sobre la vida, una conclusión de la ética. Entonces, ¿qué es la ética? La ética se puede definir de dos formas. Por un lado, es el estudio de las acciones y los sistemas morales. Es decir, las acciones morales, vamos a estudiar ética con más detalle porque es de las ramas más importantes de la filosofía, pero por un lado es las acciones que son resultado de nuestras decisiones conscientes, las acciones morales. Los sistemas morales, los sistemas de valores y de reglas por los cuales guiamos nuestras acciones. Eso por un lado, ¿vale? Se puede considerar el estudio de los actos y los sistemas morales. Pero por otro, se puede definir de una forma más, quizá más amplia y quizá más bonita. Bueno, en mi opinión. ¿Cuál es la mejor forma de vivir? ¿Cuál es la forma de vivir que nos va a llegar, por ejemplo, a ser felices? Y aquí entra, por ejemplo, la reflexión de Epicuro. El vivir sin perturbarnos por castigos divinos o por la idea de la muerte es vivir felizmente. Y es vivir, digamos, es vivir atendiendo a nuestro, bueno, Epicuro tiene más ideas, les digo. Si pueden leer sobre Epicuro o directamente a Epicuro, léanlo. Y esto, digo, o sea, esta imperturbabilidad pues es una idea de ética, de nuestro carácter a la hora de enfrentar los problemas de la vida, ¿no? Por ejemplo, tiene también muchas ideas sobre el sufrimiento y la felicidad, ¿vale? El dolor es inevitable como parte del alma humana, pero el sufrimiento no, por ejemplo. Es muy, muy bonito todo esto. Entonces, bueno, pues sí, por un lado estudiamos las reglas, las normas, todo esto, pero por otro, estudiamos también cuál es la mejor forma de vivir. No solo cómo vivir de acuerdo o cuál es el origen de las normas morales, sino cómo vivir de acuerdo a nuestro carácter. De hecho, ética viene de la raíz ethos, que en griego significaba carácter, ¿vale?
la virtud, cómo ser una persona virtuosa, cómo ser una persona buena, quizá, etcétera. Vamos a verlo con más detalle. Por eso ahorita mencionamos a la ética nada más de pasadita. Me detuve más en la metafísica y la ontología porque estas sí que quiero que queden pues más o menos claras desde esta clase. ¿Vale? Ok. La estética, a la que también le vamos a dedicar gran parte de una clase posterior. La estética se ocupa de las cuestiones relativas a la sensibilidad y a la percepción. Digo, a la expresión, no, la percepción no. La expresión, la sensibilidad y la expresión de la subjetividad. ¿A qué se refiere esto? Piensen en qué es la música. La música es una cierta combinación de sonidos que en un cierto orden crean un cierto ritmo, que tienen una cierta tonalidad y que tienen una cierta regularidad. Qué aburrido, ¿no? Porque la música nos hace sentir cosas. Porque al experimentar la música sentimos tristeza. ¿Por qué sentimos alegría? ¿Por qué sentimos ganas de bailar? ¿Por qué sentimos... ¿Por qué cuando estamos enamorados escuchamos cierto tipo de música y cuando nos cortan y nos cambian por otro, escuchamos otra? Eso tiene más que ver con nuestra sensibilidad, más que con la obra misma. Bueno, sí tiene que ver con la obra misma, porque si no tuviera ciertas características no nos haría sentir cosas. Pero piensen, ¿por qué nos hace sentir cosas? ¿Por qué nos mueve algo adentro a nuestras emociones? Esa es la experiencia estética. El experimentar una obra de arte o un cierto placer, que por lo general los placeres a los que la estética se refiere son los placeres del arte, de la música, de la literatura, de la poesía. ¿Cómo es que nos mueve? ¿Cómo es esa experiencia? ¿Y cómo tiene que ser una obra para que nos haga sentir algo? ¿Vale? De eso se ocupa la estética, de esa experiencia sensible y de la expresión de esa subjetividad. Veíamos las clases de literatura, ¿no? La literatura como arte, o veíamos la poesía. No sé, por ejemplo, alguno de los poemas que vimos a lo mejor les llamó mucho la atención. El poema de Lope sobre desmayarse, atreverse, el poema de Lope sobre el desamor, por ejemplo, o incluso el poema de Quevedo sobre la nariz de Góngora, o el poema de Machado, Caminante no hay camino. ¿Por qué? ¿Por qué nos mueven cosas? ¿Por qué nos generan una cierta sensación? ¿Vale? Ese es el propósito de la estética, o más bien, son las cuestiones de la estética. ¿Por qué esta experiencia nos genera una reacción sensible? ¿Vale? Una reacción emocional. Ok, vamos a dedicar una clase más a la reflexión estética. No sé si sea una clase completa o tenga que compartir clase con la ética. Probablemente tengan que compartir clase ética y estética. Ok, por último, la teoría del conocimiento. Estudia el origen y la validez del conocimiento. ¿Cómo es que adquirimos conocimiento al percibir el mundo a nuestro alrededor? ¿Y qué conocimiento es válido y cuál no? ¿Vale? Por ejemplo, yo les pregunto, ¿qué piensan ustedes? ¿Solo el conocimiento científico es válido? ¿Por qué? Si piensan que sí. Y si piensan que no, ¿por qué? Y para ayudar como a esto también le vamos a dedicar una clase, entonces no lo tenemos que responder ahorita, es nada más una pregunta para ir reflexionando. ¿Cuál es el origen y la validez del conocimiento? Por ejemplo, ¿cómo es que al percibir la realidad podemos tomar esas percepciones y transformarlas ya en conocimiento? Es decir, ¿cómo podemos decir ¿por qué podemos decir que sabemos cómo es el mundo a nuestro alrededor? ¿Por qué podemos decir que conocemos cómo son los átomos? Porque los átomos no los podemos percibir, ¿no? Pero ideamos experimentos para poder demostrar su existencia. ¿Es esto un conocimiento válido? Pues parece que sí, ¿no? Pero ¿cuál es la consecuencia de esta afirmación?
pues que no solo lo visible o lo que experimentamos directamente es lo que nos permite conocer, ¿no? Es decir, necesitamos de instrumentos quizá que aumenten nuestra percepción. Y esto también tiene otra conclusión. El conocimiento tiene límites. Y los límites del conocimiento están en los límites de lo que podemos percibir. ¿Vale? Si no podemos diseñar un instrumento o un experimento para demostrarles la existencia de un cierto planeta, pues no sabemos si existe o no. Y no hay más que hacer, son los límites de nuestro conocimiento. ¿Vale? Entonces, el origen y la validez del conocimiento. Ahora, les pregunto, astrología y astronomía. La astrología ahorita está muy de moda, pero vale la pena preguntarse sobre sus fundamentos. La astrología, esta creencia de que, de que cierta alineación de los astros tiene que ver con nuestro carácter como personas. De hecho, la psicología dice que la personalidad es adquirida y el carácter es innato, ¿no? Si no me equivoco. Si alguien sabe un poquito más de filosofía me puede corregir, de psicología me puede corregir, pero digamos, bueno, este es mi pensamiento, ¿no? La astrología hace un salto lógico que no está justificado. Sí, la psicología dice que el carácter es innato y a lo mejor no hay una explicación completamente satisfactoria de cuál es el origen de nuestro carácter al nacer. Pero de eso a saltar a la conclusión de que es la nación de los astros, pues hay mucho trecho, ¿no? Hay mucho trecho para poder hacer una afirmación basada en la incertidumbre del carácter. Y a lo mejor si alguien sabe un poquito más de psicología me podría corregir, ¿no? Claro que sabemos cuál es el origen del carácter. Puede ser, ¿no? Puede que alguien me diga, no, pues sí, sí sabemos cuál es el origen del carácter. No lo sé. Es algo del cerebro, quizá, me pueden decir alguien que se dedica a las neurociencias. Yo por lo pronto, no, pues no lo sé, ¿no? Pero no porque no lo sé, voy a llenarlo con esta otra explicación, ¿no? Esto es como, digamos, mi reflexión noceológica. A la teoría del conocimiento también se le llama, se me olvidó mencionarlo, noceología, con GN, G-N-O-S-E-ología. Noceología, que viene del griego nos, o nous, que significa entendimiento, ¿vale? Y también se le suele llamar, aunque erróneamente, epistemología. La epistemología más bien trata del conocimiento científico, ¿vale? La teoría del conocimiento científico, no de todo el conocimiento en general. Entonces, bueno, astrología y astronomía. Podemos preguntarnos sobre por qué uno cuenta como conocimiento y por qué otro no. O cuál es la diferencia entre un conocimiento y otro, ¿no? Por ejemplo. Pero ahora piensen en la medicina tradicional y la medicina occidental. Ambas cuentan como conocimiento. Ambas cuentan como conocimiento científico. Y aquí sí yo diría que sí y no, pero que este tipo de conocimiento es distinto al conocimiento quizá de la astrología. Digo, la astrología tiene mucha tradición medieval y se basa, sí, en ciertas observaciones de los astros, pero está un poquito mezclada pues, este tipo de ideas como religiosas, ¿no? La astrología viene un poquito de cierto misticismo cristiano. Entonces, bueno, la medicina tradicional es diferente. La medicina tradicional sí tiene un componente espiritual, pero en última instancia basa muchos de sus remedios en la naturaleza, en sustancias naturales. Y esto uno puede pensar que quizás sirvan o no. Por ejemplo, ante COVID, pues a lo mejor los remedios tradicionales no sirven para curar en el sentido, digamos, médico de la palabra, pero a lo mejor sirven para paliar ciertos síntomas. No lo sé. La diferencia es que esto está basado en experiencias, en observaciones que vienen de tradiciones muy, muy, muy antiguas. Y esto no significa que sean infalibles, pero sí que les da cierta validez, ¿no? Y se puede decir que vale la pena conservarlas y estudiarlas. De la misma forma que vale la pena conservar y estudiar el conocimiento médico-científico. ¿Vale? Pero bueno, este tipo de cuestiones los ve precisamente la teoría del conocimiento.
Ambas cuentan como conocimiento, ok, pero uno no es científico. ¿Eso le da menos validez o no? O en astronomía y astrología. Bueno, uno claramente no es científico, pero tiene un montón de tradición detrás. ¿Eso le da derecho a considerarse conocimiento o el único conocimiento válido es el científico? Vale la pena preguntarse ese tipo de cosas. ¿Vale? Bueno, dudas, inquietudes hasta aquí, díganme. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Parece que sí. Ok, muy bien. Bueno, perfecto, me alegro. Ok, bueno, ahora vamos a dar un breve panorama histórico de la filosofía, ¿vale? Ya hemos mencionado muchos de sus problemas, de las cuestiones, algunos autores, sus ramas, que vamos a estudiar con más detalle en clases posteriores, pero bueno. Ahora, ¿cómo ha cambiado la filosofía a lo largo de la historia? Como todas las disciplinas, y veíamos algo similar con la literatura, a medida que cambia el mundo alrededor, cambia la forma de pensar sobre él, ¿no? Cambia la filosofía, cambia con el mundo. Al igual que la literatura también cambió con el mundo, y al igual que la música, y al igual que la religión, al igual que todo, ¿no? Parece que a veces parece que los filósofos llevamos haciéndonos preguntas, las mismas preguntas desde hace 2500 años. Pero esto no es del todo cierto. Tampoco es del todo falso, porque la verdad es que sí. Seguimos preguntándonos muchas de las cosas por muchas de las cosas que se preguntaban los griegos. Sí, pero pues no es tampoco que no haya cambiado y que pensemos de la misma forma que pensaban los griegos. No. ¿Por qué? Bueno, al igual que la filosofía, digo que que la literatura, como vimos en la clase pasada, pues se suele dividir todas las disciplinas en las mismas etapas históricas en las que dividimos los periodos de la humanidad, ¿no? Por lo menos occidental, la filosofía occidental, la literatura occidental, la sociedad y la historia occidentales. ¿Por qué? Porque otras partes del mundo tuvieron un desarrollo paralelo. Por ejemplo, el mundo prehispánico se desarrolló a la par del mundo antiguo, pero cuando llegaron los españoles, el occidente ya estaba bien entrado en la modernidad y el mundo prehispánico ya habían habido muchas civilizaciones que habían florecido y que habían caído, ¿no? Entonces, esta es hispánica. Piensen en que estas etapas históricas, Edad Antigua, Edad Media, Renacimiento, bueno, Edad Moderna y Edad Contemporánea, son occidentales y eurocentristas, ¿no? Porque el resto del mundo se desarrolló de formas distintas. Entonces, bueno, pues en su mayor parte vamos a estar hablando de pensamiento occidental en filosofía. Aunque vamos a mencionar algunos pensamientos ya latinoamericanos o pensamientos orientales cuando hablemos de un poco más de filosofía contemporánea. Yo creo que va a ser mañana. Ok, muy bien. Bueno, la etapa antigua, que abarca principalmente Grecia y Roma, ¿no? Ya habíamos mencionado algunos de los autores más relevantes, los presocráticos como Tales, Anaxímenes, Anaximandro, Heráclito, Parménides, Demócrito. Demócrito es el de los átomos, atomista, el iniciador del atomismo, y a los tres atenienses favoritos de todos, Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿vale? Y los posteriores a Sócrates, Platón y Aristóteles, de la época helénica, como Epicuro, Epicteto, Diógenes o Hipatía de Alejandría, ¿vale? De la época, ya no del poderío, ya no, aquí se le llama la época helénica porque es cuando Alejandro Magno, al expandir su imperio, expande la cultura griega, es decir, la cultura helénica, ¿vale? Y después tenemos a Roma. Tenemos a Cicerón, tenemos a Séneca y a Lucrecio como tres ejemplos de filósofos romanos, ¿no? Y bueno, ¿por qué ¿de qué cuestiones se preocupaba la filosofía antigua? La filosofía antigua se preocupa, primero, empezó por las cuestiones que ya vimos con los presocráticos, el origen de la realidad observable, los principios de las cosas, de la realidad observable, ¿vale? El principio último, el principio metafísico u ontológico de todos los seres. Eh, pero después pasó a una reflexión ya de corte más práctico. Pasó a reflexiones sobre la ética y la política. Y esto ya fue en la obra de Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿vale?
Por ejemplo, aquí Sócrates es el que empieza la reflexión sobre la ética. Platón la continúa, pero aparte Platón empieza la reflexión sobre la política en su República, la República de Platón, que es la sociedad ideal de Platón basada en los principios de su filosofía, ¿vale? Entonces, aquí es donde nace una de las ramas que ya habíamos mencionado de la filosofía política, ¿vale? Con esta obra de Platón. Hace la reflexión sobre la política en la filosofía, porque ya existía obviamente desde antes, ¿no? Ya existía un sistema político desde antes de Platón. Pero pues la reflexión filosófica sobre la política se suele ubicar aquí, su nacimiento, ¿vale? Bueno, entonces, posteriormente ya más relativas al ser humano, como la ética y su vida en sociedad, como la filosofía política, ¿vale? Aristóteles también tiene muchas reflexiones, bueno, es un autor importante, tanto en ética como en filosofía política. Pero esto no significa que ignoraran por completo la metafísica, por ejemplo, ¿no? O la lógica. De hecho, Aristóteles es el padre de la lógica. Entonces, también nos viene desde la antigua Grecia, ¿vale? Desde la filosofía antigua. Grecia y Roma, y bueno, después de Roma, con la caída del Imperio Romano, empieza el mundo medieval, ¿vale? Y el mundo medieval, bueno, por lo general tenemos la idea europea de cómo era el mundo medieval, ¿no? Tenemos la idea que el feudalismo, que los castillos, que los siervos, que los caballeros y los reyes y las cruzadas y bla, 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 bla. Pero esto era solo una parte del mundo medieval, la parte europea. Y en esta parte, digamos, en gran parte de la Edad Media, la filosofía se dedicó exclusivamente a cuestiones teológicas. Es decir, a armonizar los principios del cristianismo, que surgió como la religión dominante, con los principios de la filosofía antigua. Por ejemplo, aquí tenemos a San Agustín y a Santo Tomás. San Agustín, que buscó armonizar el cristianismo con la filosofía platónica, y Santo Tomás, que buscó armonizar el cristianismo con la filosofía aristotélica. ¿Sale? La reflexión europea de la filosofía en la filosofía medieval era principalmente teológica y metafísica, porque se basaba en el estudio de la escritura, de los principios del cristianismo, ¿vale? La filosofía, de cierta manera, bueno, según, aquí había como 3 grados de considerar la filosofía. La filosofía al servicio de la fe, la filosofía apoyando a la fe, o la fe subordinada a la filosofía. Distintas formas para también de ver la relación entre filosofía, ¿no? Pero en la Edad Media, pues teníamos esta conexión muy fuerte. Pues acuérdense que todo lo que tenga que ver con la Edad Media es religión, así, casi casi. Por lo menos la Edad Media europea, porque al tiempo que teníamos este periodo de estancamiento relativo de Europa, es el florecimiento del mundo árabe, la edad de oro del mundo árabe, que casi no, muchas veces no se menciona, pero es muy importante porque los árabes mantuvieron vivas las tradiciones y los conocimientos de los antiguos, tanto los árabes como los bizantinos, durante la Edad Media, mantuvieron vivas los escritos de los antiguos griegos, mantuvieron viva la filosofía griega, ¿vale? Los árabes, hablamos sobre todo el califato, no creo cómo se llamaba, bueno, el califato de Córdoba, que ocupaba lo que hoy es la península española. Que, dato curioso, en el califato de Córdoba era un lugar tolerante. No todo el mundo árabe era tolerante, sobre todo el otro califato, el que estaba más por allá por el norte de África. Pero, por ejemplo, el califato que gobernaba la parte de España que habían invadido y retenido los árabes, era un lugar donde cristianos, judíos y musulmanes convivían. Es un lugar por donde tuvimos avances científicos, avances arquitectónicos. Ustedes pueden ver España y pueden todavía ver remazos de arquitectura árabe, de arquitectura morisca. Por ejemplo, incluso en la arquitectura colonial aquí en México pueden ver la influencia de la arquitectura morisca en algo que se llama mudéjar, que es una especie de remate arquitectónico de adorno. En los arcos si se meten en un edificio colonial, pueden ver que tiene un patio interior con arcos.
Esto es muy único de la construcción española, por ejemplo, ¿no? Aunque, bueno, no es exclusivo, pero bueno. En las palabras, algunas palabras del español, por ejemplo, almohada, aceite, álgebra, etcétera, ¿no? Y aquí tuvimos a grandes autores como Al-Farabi, que se preocupaba por hacer una reflexión de tipo más político. Mientras Europa se centraba en los aspectos teológicos, había en el mundo árabe reflexiones quizá un poquito más naturalistas, es decir, lo que hoy llamaremos científico, o reflexiones de corte más político. A los griegos esto era lo que les preocupaba. A los griegos les preocupaba en un principio la naturaleza de las cosas y en un segundo lugar el lugar del ser humano como parte de una sociedad política. Los griegos eran una cultura muy política, ¿vale? Entonces, bueno, en la Edad Media tuvimos esta separación de ambos pensamientos. Con la caída del Imperio Bizantino, todos los monjes que preservaban los textos de los clásicos huyeron a Europa. Y en Europa, pues al llevar consigo estos textos, pues ocasionaron el Renacimiento, ¿vale? La etapa del Renacimiento y el paso a la filosofía moderna. Por ejemplo, bueno, como pequeño detalle, la España de los Reyes Católicos, la España más católica, llegó a correr a los judíos en el siglo XV, en el 1400. Era una España fuerte antisemita. La península española bajo el califato de Córdoba permitía vivir a los judíos ahí. Por eso había judíos españoles, porque eran los que habían quedado desde desde la época de los califatos. Y, por ejemplo, uno de los grandes filósofos y autores de la reflexión judía, Maimónides, vivió bajo el califato de Córdoba, vivió bajo el dominio musulmán y pudo llevar a cabo su obra sobre el judaísmo, otra religión, ¿vale? Nada más como dato curioso para que no pensemos que los árabes siempre han sido eh, o son gente intolerante y horrible y la Europa cristiana siempre ha sido el bastión de tolerancia que dice ser ahora. Bueno, ok, muy bien. Entonces, bueno, con el Renacimiento pues surge la filosofía moderna, ¿no? Renacen los clásicos en la cultura europea y ya estas cuestiones teológicas de la filosofía medieval pasan a formar sí pasan a formar parte de la filosofía, pero ya en un segundo plano. El enfoque vuelve a darse en el ser humano. Y aquí, humanismo renacentista. Lo habíamos mencionado un poquito en la clase de literatura, ¿no? Cuando mencionábamos las etapas históricas de la literatura. Y bueno, con el Renacimiento suceden también otras cosas relevantes como la invención de la imprenta, que permite la expansión del conocimiento por toda Europa, ¿no? Ya existían los libros desde la Edad Media. En la Edad Antigua, por ejemplo, creo que también, pero ya está muy tarde, no me acuerdo bien. Pero por ejemplo, en la Edad Antigua el conocimiento se preservaba en papiros. En la Edad Media se preserva, ya existían los libros, pero los libros tenían que ser copiados a mano por monjes. Estas personas tenían acceso a el conocimiento. Y con la invención de la imprenta en el siglo XV, pues no todos tenían acceso ya al conocimiento, porque no todos sabían leer, pero el conocimiento logró diseminarse de una forma mucho más efectiva de lo que lo había hecho antes en la Edad Media, donde solo había que esperar a que un monje terminara de copiar páginas y páginas y páginas y páginas y páginas. Ahora con la imprenta, pues se podía hacer de forma más rápida y podía llegar a más personas que supieran leer, ¿no? Entonces, con esta explosión de conocimiento que se da a la par del Renacimiento, pues empiezan a renacer todas las artes y las ciencias en Europa, y aquí ya es la época de gloria de Europa, ¿vale? Aquí ya es cuando Europa pasa a ser el centro del universo, en la Edad Moderna. Quizá por eso la periodización nos dice que la Edad Moderna es la época de la iluminación y el conocimiento y el resto es puro oscurantismo, ¿no? Como si Europa se avergonzara de su pasado medieval. Ok, muy bien.
Entonces, bueno, surge el Renacimiento, la imprenta, bla, bla, bla. Y después, bueno, un par de siglos después, viene el movimiento de la Ilustración. Muy importante. Lo vamos a ver con más detalle. En historia también es muy importante para estudiarlo en historia, porque es el origen de la sociedad democrática moderna, de la democracia representativa moderna, ¿vale? Y en la Ilustración, pues la filosofía, se divide en tres corrientes y su principal, digamos, objetivo es que la filosofía adopte los métodos de las nuevas ciencias y se guía mediante la razón, ¿vale? Y aquí surgen tres corrientes, que es muy relevante mencionarlas. Ya casi nos dan las 9, espero que se puedan quedar unos 5 minutitos. Eh, No, 2 minutos. pero alguien tiene el micrófono encendido, ya lo escuché. Ya lo escuché. Espero que se puedan quedar unos 5 minutos. Ya vamos a terminar. Bueno, surgen tres corrientes que buscan aplicar los métodos de las nuevas ciencias a la filosofía. Tenemos el racionalismo, el empirismo y el criticismo de Immanuel Kant. Y esto es muy interesante porque ambas toman conocimientos de las nuevas ciencias que se empezaron a desarrollar a partir del Renacimiento. Tenemos el racionalismo de, por ejemplo, René Descartes, ya lo mencionábamos, pienso, luego existo, que consideraba que el origen del conocimiento eran los objetos racionales que creábamos con nuestra mente. Los objetos matemáticos como los números, como las figuras geométricas. Estas eran las cosas de las que no podemos dudar, porque vienen de nuestra mente, de nuestro yo que piensa, y por lo tanto estos son los objetos que nos van a ayudar a construir el resto del conocimiento sobre el mundo. Por ejemplo, Descartes hacía estudios sobre óptica. Bueno, sus estudios sobre óptica incluían, sí, observación, pero sobre todo incluían demostraciones geométricas sobre por ejemplo, la reflexión de la luz, la reflexión de la luz en el ojo, en los lentes, algo así, me parece, ¿vale? Entonces, para el racionalismo, este es el origen del conocimiento, ¿vale? Los objetos abstractos que pensamos mediante la razón. Para el empirismo que se desarrolló sobre todo en Inglaterra, para el empirismo en realidad el origen del conocimiento son las cosas que obtenemos mediante los sentidos, las percepciones que obtenemos mediante los sentidos. Estas son las percepciones que nos van a dar conocimiento del mundo. Y por lo tanto no es tanto las matemáticas y la geografía, sino las ciencias experimentales las que nos van a dar la pauta para conocer el mundo a nuestro alrededor, ¿vale? Entonces, la experimentación, la experiencia, empirismo. Eso significa empeiría, empírico, del griego empeiría, experiencia. Y bueno, una corriente que buscó unir las dos, el criticismo kantiano. Kant, lo que Kant afirmaba en su crítica de la razón pura, por eso se llama criticismo, es que necesitamos tanto las formas abstractas de la mente, que nos ayudan, porque nos ayudan a dar orden a nuestras percepciones, como la percepción de los fenómenos. O sea, necesitamos ambas para construir conocimiento. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque sin estas categorías, sin estas estructuras mentales, no podemos ordenar las percepciones y no podemos hallar sentido a las cosas a nuestro alrededor. Pero sin percepciones, estas construcciones mentales son inútiles, ¿no? Necesitamos alimentarlas de fenómenos percibidos. Y esos fenómenos percibidos necesitan ser ordenados por la mente, ¿vale? Entonces Kant dice, no, pues es que ambas en cierta forma, tanto empirismo como racionalismo tienen razón. Pero lo que hace Kant es que, digamos, cae en un problema que se llama solipsismo. Pues como todo en lo que se centra es en nuestra propia estructura cognoscitiva, es decir, la estructura que hace que nuestra mente permita generar conocimiento, adquirir conocimiento, pues no podemos decir que hay más allá de nuestra mente. Y eso por eso se le llama solipsismo, es como que solo ipsum, solo uno. O sea, es como que el ser humano viviera encerrado en su mente y no pudiera salir, porque todo lo que tiene son sus percepciones fenoménicas. No sabe cómo son los objetos fuera de sus percepciones fenoménicas.
A esto se le llamó un giro, se dice que Kant, bueno, él mismo dice que hizo un giro copernicano, como lo que Copérnico hizo con la teoría geocéntrica y la teoría heliocéntrica, Kant lo hace con el conocimiento. Ya no se trata de ver cómo son los objetos fuera de nosotros, cuál es la esencia, la sustancia de las cosas. No, se trata de ver cómo nosotros como sujetos conocemos, cuál es la estructura de nuestra mente y por qué nos permite generar conocimiento, ¿vale? Y por eso les digo, une al empirismo y al racionalismo y como que los pone a ambos dentro de la mente del ser humano. Pero pues esto nos encierra de cierta forma, ¿no? No logra, esto lo tiene también Descartes. Es como que, o sea, sí, pienso, luego existo, y los objetos ideales, pero ¿y qué hay más afuera? ¿Qué hay afuera de esta cosa que piensa que soy yo? ¿Quién sabe? Y Kant dice, bueno, afuera hay percepciones, va un poquito más, llega un poquito más lejos que Descartes, pero dice, o sea sí, percepciones, ¿qué onda, no? O sea, ¿a poco todo lo que tenemos es lo que experimentamos? A lo mejor sí. Y esto tiene consecuencias muy importantes en la filosofía posterior. Crea una corriente que se llama idealismo alemán, de donde surgen filósofos como Hegel. Del idealismo alemán surge el materialismo histórico de Marx, que les digo, vamos a estudiar mejor en ciencias sociales. Y bueno, surgen otras muchas corrientes, el positivismo, el pragmatismo, etcétera, ¿no? Y así es como llegamos a la filosofía contemporánea, donde surgen nuevas escuelas de pensamiento, como la filosofía analítica y la filosofía continental. Y ambas son distintas formas de responder a los problemas planteados por Kant, ¿vale? Y digamos, a los problemas planteados después de Kant. La filosofía analítica que se desarrolla sobre todo en el mundo angloparlante, Inglaterra y Estados Unidos, y la filosofía continental que se desarrolla en el resto de Europa. Pero de nuevo, esta distinción es enormemente eurocéntrica, porque aquí en el siglo XX, ya después de las independencias de los países latinoamericanos y ya después que empiezan a surgir culturas y situaciones únicas en Latinoamérica y África, también se diversifica el pensamiento. Empiezan a haber pensamientos latinoamericanistas y pensamientos africanistas. Autores como Frantz Fanon, que reflexionan sobre el colonialismo. Empiezan a haber autores como Leopoldo Sea, Ramón Shirao en México, que reflexionan sobre el ser latinoamericano, la ontología latinoamericana. ¿Qué significa ser latinoamericano? Esta tensión entre la conquista y la cultura indígena, ¿no? Por ejemplo, esta herencia doble, no lo sé. Surgen surgen estas nuevas formas de reflexión filosófica que no se ajustan a la distinción de continental, analítico, ¿vale? Surgen nuevas ramas, filosofía del lenguaje, filosofía de la mente, filosofía de la ciencia, de las matemáticas, bioética. Vamos a mencionar algunas con más detalle. Y bueno, aquí algo muy importante es que la filosofía da un marcado giro hacia las reflexiones sobre el lenguaje, ¿vale? ¿Se acuerdan en español que leíamos un texto llamado Juegos del Lenguaje? Que hablaba sobre un filósofo llamado Ludwig Wittgenstein o Wittgenstein. Él fue un filósofo contemporáneo del siglo XX, cuyas reflexiones se orientaban a cómo funciona el lenguaje y cómo nos permite representar la realidad, ¿vale? Esto es parte de la filosofía contemporánea. Este marcado giro lingüístico, por un lado, y por otro, la crítica sociopolítica. Como lo que les menciono de la filosofía, de la filosofía anticolonial, nacida en África, ciertos tipos de filosofía sobre el cuerpo, que es muy interesante, ciertas vertientes de filosofía marxista, incluso ciertas vertientes de filosofía liberal, que sigue los principios de la democracia liberal y del capitalismo, etcétera, etcétera. O sea, da un giro muy marcado hacia eso, hacia lo sociopolítico. Pero eso no significa que se ignoren todo el resto de las cuestiones, ¿no? Porque también la filosofía contemporánea también se dedica mucho a la epistemología, ¿vale? Por eso surgen corrientes como la filosofía de la ciencia, ramas nuevas como la filosofía de la ciencia. Bueno, pues con esto terminamos por hoy, ¿vale? Si ya no quedan como dudas o alguna otra inquietud, pues ya tengo su asistencia y todo, entonces ya podemos desconectarnos y nos veríamos la siguiente clase, ¿vale?
Si ya no quedan dudas, o incluso dudas sobre la plataforma que estamos usando, Slack, bueno. O si sí quedan dudas, pues me pueden arrobar o mandar mensaje, ¿vale? Hasta luego, que pasen bonita noche y nos vemos mañana.